Y volvemos con música, no, sin música. Veo que no me hizo nada de caso. Bárbaro, muchas gracias, Liber Sánchez. Mañana no venga. Decíamos que estamos aquí en el espacio nuestro de la entrevista central hoy con el economista Sebastián Moreno. Recibió en la Facultad de Artes y Ciencias en la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá, que es director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, y de eso justamente vamos a estar hablando, porque esta división Tierras y Hábitat de la Intendencia ha trabajado en más de 60 barrios de Montevideo en este periodo, en conjunto con comisiones barriales, grupos de vecinos, clubes de barrios, centros culturales, merenderos, cooperativas, organizaciones e instituciones, para intentar mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ya veremos qué tanto ha sido posible. Se apostó, se dice, a una metodología integral y flexible que permitió dar respuesta rápida a demandas y necesidades de las vecinas y los vecinos, y garantizar propuestas a futuro a través del fortalecimiento justamente de las organizaciones barriales y la participación en conjunto para la toma de decisiones. Mucho hemos hablado a lo largo del tiempo de lo que han sido los guarismos de crecimiento de la pobreza, incluso de la pobreza en los menores, en la población más envejecida. Los asentamientos a partir de esto han crecido, no han crecido, cuál es la realidad actual. Bueno, temas que estaremos conversando a partir de este momento con Sebastián. Te agradecemos muchísimo que comparezcas aquí en estudio, que siempre nos da una calidad de la comunicación mucho mejor. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Yo sé que el tiempo que tenemos disponible es escaso para toda la temática que seguramente deberíamos abordar, pero comencemos por algún lugar. Bueno, en realidad, bien, como decías, una cuestión que en este periodo de gobierno departamental fue muy importante. Hubieron dos cosas coyunturales muy importantes. Es un gobierno que asumimos durante la pandemia, para empezar. Y después también asumimos con un gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, que es contraparte necesaria en todos los temas de vivienda, porque la división Tierras y Hábitat de la Intendencia en muchos casos es como contraparte del Ministerio de Vivienda, ¿no? Las competencias en temas de vivienda son del gobierno nacional, pero en temas de suelo y ciudad son del gobierno departamental. Entonces, necesariamente, para poder llevar adelante las acciones de mejor manera, necesariamente tiene que ser conveniado o acordado. Claro. Y entonces, más allá de asumir como gobierno departamental durante la pandemia, asumimos también con un gobierno nacional que en ese momento definió que no había presupuesto. Entonces, convenios ya firmados o encaminados para realojos o regularización de asentamientos que se trancaron. Y que por 2 años y medio, casi 3 años, no hubo en realidad política de asentamientos del gobierno nacional. Entonces, eso hizo que desde la Intendencia, que se arranca con un plan de emergencia, y dentro de ese plan de emergencia, que tenía muchos ejes, ¿no? Porque trabajaba los temas valga la redundancia, de trabajo, los temas de salud, temas de género, y también trabajaba temas de barrios y asentamientos en mejoras, en mejoras inmediatas y necesarias en los asentamientos. Entonces teníamos un contexto en donde la política nacional a nivel de asentamientos no existía y donde necesitábamos acciones rápidas. Así se arrancó con el plan de emergencia de ABC, pero después vimos que era una necesidad y no era una emergencia de 1 año y medio, sino que eso debería transformarse en programas permanentes, políticas permanentes. Y por primera vez hay una política permanente para trabajar en asentamientos con fondos propios de la Intendencia. Entonces, en ese sentido, estábamos trabajando más o menos 7, 8 asentamientos en lo que es la política nacional de asentamientos de regularización y relojos, que habían quedado postergados, digamos. Y bueno, desde el punto de vista del alcance, estamos hablando que en Montevideo hay 348 asentamientos, ¿no? Estamos hablando... ¿Que involucran más o menos? Son los 35.000 hogares. Para ilustrar, 1 de cada 10 montevideanas viven en asentamientos. ¿Ah? A ver, repetimos la... 1 de cada 10 montevideanos y montevideanas viven en asentamientos. Es una cifra impactante. Sí. Y esto es que a veces pasa para mucha gente que no es visible. Entonces, como no es visible, no es problema. O como no es mío, no es problema, pero en realidad es un problema de una magnitud enorme. Para decirte, nosotros acordamos después trabajar con el Ministerio de Vivienda, cuando el Ministerio de Vivienda sí puso
2 años y medio después a disposición para firmar un convenio para trabajar en asentamientos nuevamente, que fue en mayo del 2022, se firmó con la Intendencia de Montevideo en agosto del 2022. Y ahí empezamos a trabajar, acordamos trabajar en 15 asentamientos. Pero en realidad estamos hablando de 348 asentamientos en Montevideo. Entonces estamos siempre muy lejos de lo que son las soluciones. Con el programa de la ABC, de la Intendencia, hemos llegado a más de 60 asentamientos. Y el trabajo en esos asentamientos siempre fue, porque eso es uno de los grandes descubrimientos de que hubo desde el plan de emergencia, la gran capacidad que tiene la gente en los barrios para organizarse, para proponer, para, no solo de reclamo, que también, sino de propuesta. Y que desde la gestión uno tiene que perderle el miedo y tiene que confiar en la gente. Porque muchas veces puede pasar, voy al barrio, no tengo las respuestas, van a venir los reclamos. Y en realidad lo que se genera es un diálogo muy rico en donde se pueden ir llegando a soluciones justamente en ese marco de diálogo, ¿no? Entonces, en esa línea nosotros estuvimos trabajando en temas de caminería, de generar cunetas para los desagües pluviales, que no entre el agua en las viviendas cuando llueve. ¿Y en esto no está involucrado el Ministerio de Salud también? Sin duda. Bueno, en realidad, así como desde el punto de vista de la vivienda nosotros consideramos en los primeros años, constatamos, digamos, un retiro desde el Estado, también lo hubo en las diferentes áreas. Entonces también este plan ABC, digamos, abarcó muchísimas otras cosas. Por ejemplo, desde la Intendencia se generó un fondo de medicamentos, se generó una policlínica móvil, se ampliaron horarios, porque también está todo vinculado, ¿no? Porque en realidad la mejora de las calles, aunque no parezca, también es mejora de la salud. Por eso, claro. También es mejora de la educación, porque los gurises cuando llueven pueden ir a la escuela igual. Claro. Y también es mejora hasta del ingreso y el trabajo, porque la gente no pierde el presentismo o el jornal el día que llueve y no puede salir del barrio. Entonces, todo va de manera integral realmente y con el territorio como el marco que ordena, ¿no? Entonces, sí, porque después juzgamos con mucha liviandad, ¿no? Es decir, porque no sabemos que alguien está empantanado en un asentamiento y no puede ir a trabajar y el comentario es no quieren trabajar. Claro, ese es un gran desconocimiento de lo que es la realidad en estos lugares en donde la gente trabaja con muchísima fuerza y con lo que puede y como puede, y de que claramente necesita un apoyo desde el Estado, ¿no? Y bueno, en ese sentido es lo que tratamos de hacer en esta línea de trabajo en asentamientos. Esta es una de las cuestiones. Montevideo ha sido históricamente, en sus políticas departamentales, inspirador de políticas nacionales, ¿no? Hay diferentes programas que surgieron en la Intendencia de Montevideo, sobre todo en los últimos 30 años, en realidad, que después fueron tomados como experiencias a nivel nacional, y nosotros creemos que esta podría ser una de ellas, al mismo tiempo que se trabaja con todos los temas de tierra y cartera de tierras y trabajo con las cooperativas de vivienda, porque no solamente es el tema de la atención en la emergencia inmediata, sino también de pensar un poquito más adelante. Entonces nosotros creemos que ahí hay un potencial muy fuerte para poder tomarlo como inspiración, y sobre todo inspirados en la capacidad que ha tenido la gente de trabajar en conjunto con las instituciones y con el Estado, digamos, para poder llevar adelante las soluciones. Supongo que a la gente de estos barrios le debe costar mucho esas discusiones que hay entre gobiernos nacionales y departamentales, ¿no? Porque, es decir, quedan rehenes de un tira y afloje del cual no son partícipes. Totalmente, porque aparte, por otro lado, hay que entender cómo funciona el Estado. Y eso también, una de las cuestiones que... Cuando no hay presupuesto para el saneamiento, por ejemplo, uno puede decir, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Tal cual, cuando no se votó en la Junta. Bueno, pasan muchas de estas cosas, muchas de estas cuestiones. Nosotros cuando tratamos de fomentar la organización y la participación en los barrios, tampoco es tirarles la mochila, sino más. Entonces, consideramos que también hay que generar algunas instancias que hemos hecho talleres de asentamientos y barrios populares en diferentes lugares de Montevideo, en donde, entre otras cosas, de las cuestiones que hay que contar, porque son complejas, es la estructura del Estado, cómo funciona, cuáles son las competencias, cómo se genera un presupuesto, cuáles son las instancias específicas y particulares, qué es un municipio, cuáles son las competencias de los municipios, cuáles son las competencias de la Intendencia, del Gobierno Nacional, cómo se puede articular eso.
porque para que la gente se organice, para que los barrios se organicen, precisan también ese conocimiento, que es un conocimiento a veces bastante laberíntico, ¿no? En cuanto a cómo funciona el Estado. Y lo que nosotros tenemos que evitar, la Intendencia, muchas veces Carolina decía, hay cuestiones que no son de nuestra competencia, pero son de nuestra incumbencia. No podemos mirar al lado y decirle al vecino, bueno, no sé, esto no llame al ministerio, que es problema del ministerio, sino que tratar de generar esa articulación y aceitar con los vecinos y con el Estado nacional y también municipal. Es una ingeniería compleja de gestión, pero y para eso es fundamental que esté la gente muy empoderada, porque es ahí donde efectivamente van las políticas, y son los principales interesados, las principales interesadas, y necesitan que ese Estado hable y esté aliado y se articule para poder solucionar. Y muchas veces en los barrios la gente no entiende las rencillas políticas, las chicanas, porque después al final del día las consecuencias concretas en la vida y en lo que tiene que cambiar de la vida de la gente es lo que importa. Entonces, en ese sentido nosotros venimos empujando y vamos a seguir empujando desde la Intendencia para poder trabajar de manera la más participativa posible, porque creemos que es lo que después sostiene en el tiempo las políticas, ¿no? Y no que viene un gobernante y plantea una política, viene el otro y la cambia toda, y por él plantea otra, y viene el otro y la cambia toda, sino que para que se sostengan las políticas, la gente tiene que estar de verdad empoderada, ¿no? Supongo que esa tarea de comunicación que se hace en estos barrios choca directamente con lo que es la prédica desde los medios de comunicación masivos, ¿no? Desde el statu quo, donde de pronto aparece algún precandidato, precandidata en su momento, ahora candidaturas, y dice, bueno, hace tantos años que el Frente Amplio no logra tener políticas dignas en Montevideo. Sin embargo, esto que tú nos estás trasladando parece ir en otro sentido. Y es que hay que también tener cuidado con lo que son declaraciones para la tribuna. Y la gente conoce más la realidad que cualquiera que haga el discurso, ¿no? Nosotros charlábamos, la gente que está en estos más de 60 barrios donde hemos trabajado sabe, y la gente que de las cooperativas de vivienda, de las federaciones de cooperativas de vivienda, que hemos entregado 56 terrenos en lo que va del periodo, de los cuales 50 son en áreas centrales de Montevideo, algunas de ellas muy emblemáticas. Hemos entregado terreno a Fugman a 50 metros de la Torre Ejecutiva, por ejemplo, o al plan de vivienda sindical enfrente del Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja, en la ex veterinaria, de ahí entre Positos y Buceo, áreas muy centrales. Y la gente de esas cooperativas, de esas federaciones de cooperativas que están proyectando su vida, ahora ya saben dónde, y están proyectando su vida y cómo lo van a llevar, la gente también sabe. Entonces, cada uno sabe cómo es la realidad porque la está viviendo, más allá de los discursos que son más de entretenimiento que de realidad. Y la gente distingue cuando es entretenimiento y cuando estamos hablando en serio. ¿Y qué hay planificado hasta el final del periodo? Porque evidentemente, tú nos decías, queda muchísimo por hacer. Sí, nos queda, por lo menos para nosotros, un año de gestión, pero queda muchísimo más para hacer para adelante. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, más allá de seguir adelante, porque tenemos previsto entregar en el año que nos queda, por ejemplo, unos 15 terrenos más para las cooperativas de vivienda. Estamos hablando que estos en total sería casi que unas 3.000, representan como unas 3.000 viviendas, ¿no? de suelo, que es lo fundamental. Y lo mismo, seguir trabajando en estos asentamientos para llegar a más de 70 en lo que queda del periodo. Pero sobre todo dejar impuesto y dejar claro que se puede perfectamente trabajar, que se debe trabajar con los vecinos de manera participativa, porque ahí hay grandes riquezas y que muchas veces el Estado las desaprovecha. Y nosotros queremos dejar eso claro y queremos que la gente lo sienta, porque creemos nosotros que lo está sintiendo, ese trabajo de cercanía en los barrios populares, y que efectivamente eso se transforme en una política de Estado, en la participación real de la gente, una participación profunda, porque hay capacidad en el pueblo uruguayo, en el montevideano, para poder trabajar de esa manera. Y nosotros creemos que, sea quien sea, que venga en la próxima administración, va a poder contar con un capital enorme en los barrios, de gente que está confiando en el Estado
Y bueno, necesitamos también que la gente que esté en el Estado y los decisores confíen en la gente, que eso es la parte principal, ¿no? Sí, sobre todo eso, Sebastián, que tú mencionabas de que haya políticas de Estado, que haya una continuidad y que no haya ese divorcio entre gobierno nacional y gobiernos departamentales, ¿no? En este caso el de Montevideo, pero digo, es válido para todo el territorio, ¿no? No, claro, vos fíjate que todo esto que hemos podido hacer se ha hecho con muchísimos obstáculos, ¿no? Porque, como te decía hoy, por 2 años y medio de gobierno nacional no hubo política de asentamiento. No es que hubo un cambio de foco o un cambio de énfasis, es que no hubo nada. Hasta que apareció lo que le llamaron Plan Avanzar, que recién ahora en Montevideo está empezando obras. Y esas cuestiones de refundacionales, porque a nivel de gobierno nacional se arma el Plan Avanzar como algo novedoso, pero que el Plan Avanzar abarca 3 programas que ya existían. O sea, el Plan Nacional de Realojos, que es del 2011, el Plan Junto, que es del 2011, y el Programa de Mejoramiento de Barrios, que es de 1999. O sea, no hay una novedad ahí, claro. Simplemente que se esperó 3 años para poder arrancar. Claro. Y esas cuestiones la gente la ve y la sufre, ¿no? Y después lo que no debería pasar es que venga otro y lo vuelva a cambiar. Entonces, nosotros tenemos en Montevideo un ejemplo de política de Estado a nivel departamental, que es la cartera de tierras. La cartera de tierras está desde 1990, ¿no? Surgió a partir de los finales de los 80, unas ocupaciones, en particular de cooperativas de fútbol, que precisaban el suelo, y a partir de ahí, en la Intendencia Tabaré Vázquez, se genera la cartera de tierras de la Intendencia Montevideo, que se fue profesionalizando, que fue mejorando su funcionamiento, y que hoy trabaja y se entrega la tierra por consenso con las federaciones de cooperativas. Eso es una política de Estado que se tiene que mantener, que claro. Calculamos que se va a mantener. Pero así como la cartera de tierras, también este tipo de intervenciones de manera muy participativa con la gente, nosotros consideramos que también es algo fundamental y que se tiene que mantener. Es como una profundización democrática que con la evolución, digamos, de los años de los gobiernos y con todos los aprendizajes que han habido en todo este tiempo, estamos en condiciones de poder llevar adelante un gobierno de manera mucho más participativa, ya sea a nivel departamental como a nivel nacional, porque la gente tiene la capacidad para más cosas. Tú decías en distintos momentos, bueno, la coordinación con los vecinos y vecinas, con las organizaciones asumo que también, tú mencionaste a FUBA, en el plan de vivienda sindical, que asumo que tampoco son las únicas organizaciones, hay un diálogo permanente. Sí, sin duda, porque es parte de la misma lógica, ¿no? Nosotros hemos generado 2 experiencias en particular de trabajo en mesas barriales, en Piedras Blancas y en Malvin Norte Unión, en donde en el territorio, con la presencia entera de la Intendencia integral, digamos, esa mirada integral de la Intendencia, invitamos a participar a vecinos, vecinas de a pie, pero también a colectivos organizados, organizaciones barriales, organizaciones sociales, organizaciones con base territorial, y entre todos pensar el barrio, pensar cuáles son los problemas y por qué, para poder llegar a las soluciones y pensarlas en conjunto, y se han llevado adelante proyectos originales, digamos, a partir de la base concreta del lugar. Es decir, como también siempre decía Carolina y ponía énfasis en la diferenciación, lo sigue diciendo, no lo decía, el énfasis en la diferenciación, es decir, no todos los barrios requieren las mismas soluciones y no tienen los mismos problemas o los mismos énfasis en los problemas. Y entonces, quien más sabe son los que están con la base territorial. Ese diálogo con todas las organizaciones, pero también con los vecinos de a pie y con los consejos vecinales y con todos los que tienen algo que ver con el territorio en donde van a desarrollar esas políticas, esas mesas barriales nosotros creemos que son síntesis muy importantes y que son como un paso más, digamos, de esto del plan de emergencia, en donde encontramos una capacidad muy fuerte organizativa de la gente y fuimos un paso más. Y eso ahí lamentablemente faltó, digamos, el gobierno nacional en su participación, pero en la medida que el gobierno nacional también se anime a participar, van a salir cosas muchísimo mejores. Y es eso, ¿no? Es aprovechar el capital que tenemos en la gente en Montevideo y seguro en el Uruguay, y que a veces está subestimado, digamos, ¿no? Muchísimas veces está como la solución, yo estudio y te doy la solución a tu problema por tu bien, y en realidad esa postura es la que nosotros quisimos romper un poco y generar ese diálogo. Sí. Diálogo que a veces es muy rico y muy intenso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo desde el cooperativismo, el terreno donde hay servicios o donde no hay para que los servicios lleguen, ¿no? Por ejemplo, o el concepto de la gentrificación que está extendiéndose de alguna manera, digo, esas discusiones
que en definitiva nos ayudan a todos, ¿no? Claro, es que se terminan dando discusiones muy ricas, porque no son solo la discusión de mi calle o de mi esquina o de mi problema, sino que entre todos empezamos casi que sin querer a pensar en la sociedad que queremos, ¿no? Porque parece como muy, muy rimbombante, pero en realidad es a partir de estas cosas que se van construyendo la ciudad y por lo tanto la sociedad. Por ejemplo, las decisiones políticas que se han tomado son en apoyo con las federaciones cooperativas, en esto de que la entrega de tierras, la cartera de tierras, ahora tuvo un énfasis muy importante en las áreas centrales, ¿no? Entonces, eso es una decisión política. Y decisiones políticas, para tomar las decisiones políticas tenés que tener respaldo. Por ejemplo, para esto de la cartera de tierras, nosotros encontramos en Montevideo un montón de padrones que tenían deudas de contribución enormes, deuda 5 veces más alta que el valor del terreno. Del ¿no? terreno, claro. Y además abandonados. Y en ese sentido lo que hicimos fue generar expropiaciones, compensación de deuda, es decir, la intendencia expropia y compensa la deuda, por lo tanto pasa para la intendencia, y la intendencia, en vez de rematar, digamos, lo que hace es lo pone en la cartera de tierras. Y en esa cartera de tierras va, ya sea para cooperativas, para reloj de asentamiento, etcétera. Claro. Esas decisiones políticas, que para nosotros son importantes, se pueden hacer porque hay un respaldo atrás, porque están las federaciones de cooperativas, porque están los barrios, y porque hay una organización social atrás que legitima lo que son esas decisiones políticas y no son decisiones de iluminados. Entonces, esa mirada general es la que tratamos de que permee en todo y que tratamos de que sea ejemplo y lo podamos seguir llevando adelante. Sebastián Moreno, muchísimas gracias por estos minutos. Evidentemente, como decíamos al principio, vamos a tener que seguir conversando porque este tema no se agota, ni mucho menos aquí. No, para nada. Aparte, si me pongo a hablar de esto puedo estar 10 días, pero es un tema que sí que es apasionante y bueno, a las órdenes. Y necesario, además. Sin duda, porque aparte hay que visibilizarlo mucho más de lo que está y no desde el lado sensibileros, digamos, sino desde el lado profundo y de entender la problemática para poder tener una mejor sociedad, nada más. Trataremos de contribuir en eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Info 24, la actualidad que nos mueve.